El sol de la mañana se colaba por las cortinas desgastadas de la pequeña habitación en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Miguel Sánchez, un hombre de 45 años, yacía inmóvil en su cama, como lo había hecho durante los últimos 5 años. Sus ojos, antes llenos de vida y alegría, ahora reflejaban una profunda tristeza mientras miraban fijamente el techo agrietado. El cuarto olía a una mezcla de medicamentos y el café recién hecho que su esposa, Rosa, preparaba en la cocina. Los sonidos de la ciudad despertando, el claxon de los coches, el pregón de los vendedores ambulantes, el ladrido de los perros callejeros, se filtraban por la ventana, recordándole a Miguel la vida que bullía fuera de esas 4 paredes que se habían convertido en su prisión. Miguel, mi amor, ¿ya despertaste? La voz cálida de Rosa llegó desde el pasillo, seguida por el suave chirrido de la puerta al abrirse. Rosa entró, llevando una bandeja con el desayuno. Su rostro, aunque marcado por el cansancio y la preocupación, aún conservaba la belleza que había enamorado a Miguel años atrás. Te traje tu café y unas quesadillas. Las hice como te gustan, con ese queso Oaxaca que tanto te encanta. Miguel intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Gracias, Rosa. No tenías que molestarte. Rosa colocó la bandeja en la mesita de noche y se sentó al borde de la cama, acariciando suavemente el cabello entrecano de su marido. No es molestia, mi cielo. Sabes que lo hago con gusto. El silencio se instaló entre ellos, pesado y familiar. Miguel podía sentir el amor en los gestos de Rosa, pero también la tristeza y la frustración que ambos compartían. 5 años atrás, un accidente en la obra donde trabajaba como albañil lo había dejado paralizado de la cintura para abajo. En un instante, su vida había cambiado para siempre. Hoy vino el padre Alejandro, dijo Rosa, rompiendo el silencio. Dice que habrá una peregrinación al santuario de Guadalupe la próxima semana. Pensé que tal vez. Miguel la interrumpió, su voz teñida de amargura. ¿Para qué, Rosa? ¿Para que todos me miren con lástima? No, gracias. Rosa suspiró, acostumbrada a esta reacción. Miguel, la fe puede mover montañas. Quizás si rezamos juntos. Fe. Miguel soltó una risa seca, casi dolorosa. La perdí hace mucho tiempo, junto con mis piernas. El rostro de Rosa se ensombreció, pero no se dio por vencida. Pues yo no he perdido la mía. Iré a esa peregrinación, y rezaré por ti, aunque tú ya no quieras hacerlo. Mientras Rosa salía de la habitación, Miguel cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. En el fondo de su corazón, una pequeña chispa de esperanza aún ardía, pero el miedo a la decepción la mantenía sofocada. El día transcurrió lentamente, como todos los días desde el accidente. Miguel pasó horas mirando por la ventana, observando la vida que continuaba sin él. Veía a los niños jugar en la calle, a las parejas paseando de la mano, a los trabajadores apresurándose hacia sus empleos. Cada imagen era un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Por la tarde, su hijo Luis regresó de la escuela. A sus 15 años, Luis era la viva imagen de Miguel en su juventud, alto, de complexión fuerte y con una sonrisa fácil que ahora rara vez se veía en el rostro de su padre. Hola, pa, saludó Luis, entrando a la habitación con energía. ¿Cómo te sientes hoy? Miguel se esforzó por sonreír. Igual que siempre, mijo. ¿Qué tal la escuela? Luis comenzó a contarle sobre su día, sobre las clases y sus amigos. Miguel escuchaba, tratando de conectar con el entusiasmo de su hijo, pero sintiéndose cada vez más distante. ¿Cómo podía ser un buen padre, un buen ejemplo, cuando se sentía tan inútil? Pa, dijo Luis de repente, su voz más seria. Escuché a mamá hablar de una peregrinación. ¿Por qué no quieres ir? Miguel suspiró profundamente. Es complicado, Luis. No creo que sea buena idea. Pero pa, ¿y si ayuda? He oído historias de milagros en el santuario. ¿Qué tal si? Basta, Luis, exclamó Miguel,
su voz más dura de lo que pretendía. No hay milagros para mí. Es mejor que lo entiendas de una vez. El silencio que siguió fue doloroso. Luis miró a su padre con una mezcla de tristeza y decepción antes de salir de la habitación sin decir palabra. Miguel se quedó solo, sintiéndose más miserable que nunca. Sabía que había herido a su hijo, que estaba alejando a su familia con su amargura, pero no podía evitarlo. El peso de su condición, la frustración de su impotencia, era demasiado para soportar. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, Miguel yacía despierto, escuchando la respiración suave de Rosa a su lado. Pensaba en la peregrinación, en la fe que alguna vez había tenido y que ahora parecía tan lejana. Virgencita, susurró en la oscuridad, su voz apenas audible. Si estás ahí, si realmente existes, ¿por qué me has abandonado? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche y el eco de sus propios pensamientos. Miguel cerró los ojos, intentando dormir, sin saber que pronto su vida daría un giro inesperado. Mientras el sueño finalmente lo reclamaba, una suave brisa entró por la ventana, moviendo las cortinas. Y por un instante, tan breve que podría haber sido imaginación, una luz tenue iluminó la habitación, como si alguien hubiera escuchado su plegaria en la oscuridad. La noche envolvía la Ciudad de México en un manto de estrellas tenues, apenas visibles por las luces de la urbe. En el pequeño departamento de los Sánchez, en Coyoacán, el silencio era roto solo por el suave ronquido de Rosa y el ocasional ladrido de un perro callejero. Miguel yacía despierto, su mirada fija en el techo. El insomnio, su fiel compañero desde el accidente, lo atormentaba una vez más. Los pensamientos giraban en su mente como un torbellino, la amargura por su condición, la culpa por cómo trataba a su familia, el miedo a un futuro que parecía vacío. Miguel. Miguel. Un susurro, tan suave que al principio creyó que era parte de un sueño, lo sacó de sus cavilaciones. Miguel parpadeó, confundido. La voz era cálida, maternal, y parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz apenas un murmullo para no despertar a Rosa. No temas, hijo mío, respondió la voz. He escuchado tus plegarias silenciosas, aquellas que ni siquiera te atreves a pronunciar. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. Una mezcla de miedo y asombro lo invadió. ¿Eres la Virgen?, preguntó, sintiendo que las palabras sonaban absurdas en sus labios. Una suave risa llenó la habitación, como el tintineo de campanas lejanas. Soy la madre de todos los que sufren. Y tú, Miguel, has sufrido mucho. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Miguel. Años de dolor reprimido parecían desbordarse de repente. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me castigas así?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. No te he abandonado, hijo. Estoy aquí para guiarte. Tu fe no está perdida, solo dormida. Es hora de despertarla. Miguel extendió su mano en la oscuridad, como si pudiera tocar la fuente de aquella voz. ¿Cómo? Ya no sé cómo creer. He perdido tanto. La pérdida es parte del camino, Miguel. Pero también lo es la esperanza. Ve al santuario. Allí encontrarás las respuestas que buscas. Pero recuerda, el verdadero milagro comienza en tu corazón. La voz se desvaneció, dejando a Miguel en un silencio cargado de emociones. ¿Había sido real o solo un sueño producto de su desesperación? El aroma a rosas llenaba la habitación, aunque no había flores cerca. Miguel pasó el resto de la noche despierto, reflexionando sobre lo que había experimentado. Por primera vez en años, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, Rosa se despertó. Se sorprendió al ver a Miguel despierto y con una expresión diferente en su rostro. «Buenos días, mi amor», dijo ella, acercándose para darle un beso. «¿Cómo amaneciste?». Miguel dudó por un momento, inseguro de cómo explicar lo que había vivido. «Rosa»,
dijo con voz temblorosa, creo que quiero ir a esa peregrinación. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y alegría iluminando su rostro. ¿En serio, Miguel? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Miguel sonrió suavemente. Digamos que tuve un sueño que me hizo pensar las cosas de otra manera. Rosa lo abrazó con fuerza, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Oh, Miguel, no sabes lo feliz que me hace escuchar eso. Verás que todo saldrá bien. Mientras Rosa salía emocionada para hacer los preparativos, Miguel miró hacia la ventana. El sol brillaba con más intensidad que nunca, y por primera vez en años, sintió que una pequeña llama de esperanza se encendía en su corazón. El rumor de que Miguel iría a la peregrinación se extendió rápidamente por el vecindario. Doña Lupita, la vecina de al lado, tocó a la puerta esa misma mañana. ¡Ay, Miguelito!, exclamó la anciana al verlo. No sabes cuánto me alegra oír que irás al santuario. La Virgencita te escuchará, ya lo verás. Miguel, aún abrumado por la decisión que había tomado, solo pudo asentir. Gracias, doña Lupita. Espero que tenga razón. A lo largo del día, más vecinos pasaron a expresar su apoyo. Algunos ofrecieron ayuda para el viaje, otros prometieron rezar por él. Miguel se sorprendió al darse cuenta de cuántas personas se preocupaban por él, a pesar de que se había aislado tanto en los últimos años. Luis regresó de la escuela esa tarde, su rostro una mezcla de confusión y esperanza al enterarse de la noticia. ¿Es cierto, pa? ¿Vamos a ir al santuario? Miguel asintió, extendiendo su mano hacia su hijo. Sí, mi hijo. Creo que es hora de intentarlo. Luis tomó la mano de su padre, apretándola con fuerza. Estaré contigo en cada paso, pa. Lo prometo. Esa noche, mientras la familia cenaba junta por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió un cambio en el ambiente. La tensión que había sido constante en su hogar parecía haberse disipado un poco, reemplazada por una cauta esperanza. ¿Cómo nos iremos al santuario?, preguntó Miguel, dándose cuenta de que no había pensado en los detalles prácticos. Rosa sonrió. No te preocupes por eso, mi amor. El padre Alejandro está organizando un autobús para los peregrinos del barrio. Nos iremos con ellos. Miguel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La idea de salir de casa, de enfrentarse al mundo exterior después de tanto tiempo, lo aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Esa noche, mientras Rosa y Luis dormían, Miguel volvió a sentir la presencia que lo había visitado la noche anterior. Aunque no escuchó ninguna voz, una sensación de paz lo invadió. Virgencita, susurró en la oscuridad, no sé si puedo creer completamente, pero quiero intentarlo. Por favor, dame la fuerza para este viaje. Una suave brisa entró por la ventana, acariciando su rostro como una caricia maternal. Miguel cerró los ojos, sintiendo que, por primera vez en años, estaba en el camino correcto. Mientras el sueño lo reclamaba, Miguel soñó con caminos iluminados y voces que lo llamaban. En su sueño, podía caminar de nuevo, y cada paso lo llevaba más cerca de una luz brillante y acogedora. El día de la peregrinación se acercaba, y con él, la promesa de un nuevo comienzo para Miguel y su familia. La fe, que había estado dormida durante tanto tiempo, comenzaba a despertar, trayendo consigo la esperanza de un milagro. El amanecer pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados cuando la familia Sánchez se preparaba para partir hacia el santuario de Guadalupe. El aire fresco de la mañana traía consigo una mezcla de nerviosismo y esperanza que se palpaba en el pequeño departamento. Miguel, sentado en su silla de ruedas, observaba cómo Rosa y Luis se movían de un lado a otro, guardando las últimas cosas en una pequeña mochila. Sus manos temblaban ligeramente, un reflejo de la ansiedad que sentía por el viaje que estaba a punto de emprender. ¿Estás listo, mi amor?, preguntó Rosa, acercándose a él con una sonrisa cálida. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y preocupación. Miguel asintió, intentando sonreír.
Tan listo como puedo estar, supongo. Luis se acercó, cargando la mochila. Yo llevaré esto, pa. No te preocupes por nada. El sonido de un claxon resonó en la calle, anunciando la llegada del autobús que los llevaría al santuario. Rosa se asomó por la ventana. Ya está aquí. ¿Vamos? Con cuidado, Luis y Rosa ayudaron a Miguel a bajar las escaleras del edificio. Cada escalón era un recordatorio de los obstáculos que enfrentaba diariamente, pero también de la determinación que lo había llevado a tomar esta decisión. Al salir a la calle, Miguel fue recibido por una oleada de rostros familiares. Los vecinos se habían reunido para despedirlos y desearles buena suerte. Doña Lupita se acercó, sosteniendo un pequeño ramo de flores. Para la Virgencita, dijo, entregándoselo a Miguel. Pídele con fe, mi hijo. Ella te escuchará. Miguel tomó las flores, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias, doña Lupita. El padre Alejandro, un hombre de unos 60 años con una sonrisa amable, los esperaba junto al autobús. Miguel, qué alegría verte aquí. Tu presencia es un testimonio de fe para todos nosotros. Miguel asintió, incómodo ante el elogio. Gracias, padre. Aún no sé si tengo fe, pero estoy aquí. Con la ayuda de varios voluntarios, Miguel fue subido al autobús y asegurado en un espacio especial para su silla de ruedas. Rosa y Luis se sentaron a su lado, formando un pequeño núcleo de apoyo. Mientras el autobús arrancaba, Miguel miró por la ventana, viendo cómo su barrio, su refugio durante tanto tiempo, se alejaba. Una mezcla de miedo y emoción se agitaba en su pecho. El viaje hacia el santuario estaba lleno de cantos y oraciones. El padre Alejandro lideraba a los peregrinos en rezos y alabanzas, creando una atmósfera de fervor religioso que poco a poco fue envolviendo a Miguel. A mitad del camino, el autobús se detuvo para un breve descanso. Miguel observó cómo los demás peregrinos bajaban, estiraban las piernas y compartían alimentos. Se sintió repentinamente aislado, atrapado en su silla. ¿Quieres que te saquemos un rato, pa?, preguntó Luis, notando la expresión de su padre. Miguel dudó por un momento, pero luego asintió. Sí, creo que me vendría bien un poco de aire fresco. Con cuidado, Luis y un voluntario ayudaron a Miguel a bajar del autobús. El sol de la mañana calentaba suavemente su piel, y el aroma de las flores silvestres que crecían a lo largo del camino llenaba el aire. Fue entonces cuando Miguel notó a una niña de unos 8 años que caminaba cojeando, apoyada en unas muletas. Sus padres la animaban con palabras de aliento. Vamos, Lucía, ya falta poco, decía su madre. La niña, Lucía, miró a Miguel y le sonrió. ¿Usted también viene a pedir un milagro, señor? Miguel se quedó sin palabras por un momento. Yo, no lo sé, pequeña. Yo sí, dijo Lucía con convicción. La Virgencita me va a curar, ya verá. Esa fe inquebrantable de la niña conmovió a Miguel profundamente. Por el resto del viaje, no pudo dejar de pensar en Lucía y en su propia falta de fe. Cuando finalmente llegaron al santuario, la multitud era abrumadora. Miles de peregrinos de todas partes del país se habían reunido, creando un mar de colores y sonidos. El padre Alejandro los guió hacia un lugar cerca del altar. Aquí estarán bien, dijo el sacerdote. Miguel, recuerda, a veces los milagros no son lo que esperamos, pero siempre son lo que necesitamos. Mientras la misa comenzaba, Miguel cerró los ojos. Por primera vez en años, se permitió rezar de verdad, abriendo su corazón. Virgencita, susurró, no sé si me escuchas, pero si estás ahí, ayúdame a encontrar el camino de regreso a ti. En ese momento, una sensación cálida recorrió su cuerpo. Abrió los ojos, sorprendido, y por un instante creyó ver una figura luminosa frente a él. Parpadeó, y la visión desapareció. «¿Miguel?», preguntó Rosa, notando su expresión atónita. «¿Estás bien?». Miguel la miró, una mezcla de confusión y asombro en su rostro. «Sí,
es solo que, creo que sentí algo. La misa continuó, pero Miguel apenas escuchaba las palabras del sacerdote. Su mente estaba enfocada en esa sensación, en esa breve visión que había tenido. ¿Había sido real o solo producto de su imaginación? Cuando llegó el momento de la comunión, Miguel dudó. Hacía años que no participaba en este sacramento. Rosa, notando su indecisión, le apretó suavemente la mano. «Si quieres, puedo pedirle al padre que te la traiga», susurró. Miguel asintió, sintiendo una repentina necesidad de participar. Cuando el padre Alejandro se acercó con la hostia, Miguel sintió que algo se quebraba dentro de él. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras recibía la comunión. «El cuerpo de Cristo», dijo el sacerdote. «Amén», respondió Miguel, su voz apenas un susurro. El resto de la ceremonia pasó como en un sueño. Miguel se sentía diferente, como si un peso que había cargado durante años comenzara a aligerarse. Al terminar la misa, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la familia Sánchez permaneció un momento más frente al altar. Miguel miraba la imagen de la Virgen de Guadalupe, sintiendo una conexión que creía haber perdido hace mucho. «Gracias», murmuró, aunque no estaba seguro de por qué lo decía. Mientras se preparaban para regresar al autobús, Miguel vio de nuevo a la pequeña Lucía. La niña le sonrió y le hizo un gesto de despedida con la mano. «¿Viste, señor?», gritó ella. La Virgencita nos escuchó. Miguel le devolvió la sonrisa, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. No sabía si había experimentado un milagro físico, pero algo en su corazón se había transformado. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Miguel estaba sumido en sus pensamientos, procesando todo lo que había vivido. Rosa y Luis respetaron su silencio, intuyendo que algo importante había ocurrido. Al llegar a su casa, ya entrada la noche, Miguel se sorprendió al darse cuenta de que no sentía el habitual alivio de volver a su refugio. En cambio, sentía una nueva determinación, un deseo de enfrentar la vida de una manera diferente. «¿Cómo te sientes, pa?», preguntó Luis mientras lo ayudaba a entrar en la casa. Miguel miró a su hijo, luego a Rosa, y finalmente hacia la calle donde aún se podían ver las luces del autobús alejándose. «Me siento diferente», dijo finalmente. Como si hubiera despertado de un largo sueño. Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir, Miguel sintió que algo había cambiado. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a enfrentarlo con esperanza y fe renovadas. Los días siguientes a la peregrinación trajeron consigo una atmósfera diferente en el pequeño departamento de los Sánchez en Coyoacán. El aire parecía más ligero, cargado de una energía nueva y vibrante que se manifestaba en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Miguel, aunque aún confinado a su silla de ruedas, mostraba un cambio notable en su actitud. Sus ojos, antes apagados por años de desesperanza, ahora brillaban con una luz renovada. Cada mañana, despertaba con un propósito, ansioso por enfrentar el día con una perspectiva que hacía mucho tiempo había olvidado. Una mañana, mientras Rosa preparaba el desayuno en la cocina, el aroma del café recién hecho y las tortillas calientes llenando el aire, Miguel la sorprendió con una petición inusual. «Rosa», llamó desde la habitación, su voz más fuerte y clara de lo que había sido en años, «¿podrías llevarme al patio?». Rosa asomó la cabeza por la puerta, una expresión de sorpresa y alegría en su rostro. «¿Al patio? Pero mi amor, hace años que no quieres salir allí». Miguel sonrió tímidamente, un gesto que Rosa había extrañado profundamente. «Creo que ya es hora de volver a ver nuestro jardín, ¿no crees?». Con cuidado, Rosa maniobró la silla de ruedas de Miguel a través de la pequeña sala y hacia la puerta trasera que daba al patio. El chirrido de las ruedas sobre el piso de cemento rompió el silencio de la mañana, como un anuncio de cambio. Al cruzar el umbral, Miguel cerró los ojos y respiró profundamente. El aire fresco de la mañana, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las plantas, llenó sus pulmones. Era como si estuviera respirando vida después de años de asfixia autoimpuesta.
Abrió los ojos lentamente, permitiendo que su mirada recorriera el pequeño espacio. El jardín, otrora su orgullo y alegría, estaba ahora descuidado. Las malezas crecían entre las flores marchitas, y los arbustos, antes cuidadosamente podados, se extendían desordenadamente. «Está hecho un desastre», murmuró Miguel, un dejo de tristeza en su voz. Pero había algo más allí, una chispa de determinación que Rosa no había visto en mucho tiempo. Rosa se arrodilló junto a la silla de ruedas, tomando la mano de Miguel entre las suyas. «Podemos arreglarlo juntos, mi amor». «Como antes». Miguel miró sus piernas inmóviles, una sombra de duda cruzando su rostro. «¿Cómo? No puedo». «Tú diriges, yo trabajo», interrumpió Rosa con una sonrisa cálida. «Tus manos aún pueden sembrar, y tu corazón aún puede hacer florecer este jardín». Esas palabras encendieron algo dentro de Miguel. Asintió lentamente, una sonrisa formándose en sus labios. «Tienes razón. Empecemos por limpiar esas malezas, ¿te parece?». Así comenzaron a pasar las mañanas juntos en el jardín. Miguel indicaba dónde plantar cada semilla, qué malezas arrancar, cómo podar los arbustos. Sus manos, antes ociosas, ahora se llenaban de tierra, sembrando no solo flores, sino también una renovada conexión con la vida. Luis, al regresar de la escuela una tarde, se sorprendió al encontrar a sus padres en el patio, riendo mientras Rosa luchaba con un nudo particularmente terco en una enredadera. «¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué están haciendo?», preguntó, dejando caer su mochila en el umbral de la puerta. Miguel se giró hacia su hijo, una sonrisa amplia iluminando su rostro. «Estamos devolviendo la vida a nuestro jardín, mijo. ¿Quieres ayudarnos?». Luis, asombrado por el cambio en su padre, asintió entusiasmado. «Claro. ¿Qué puedo hacer?». «Ven», dijo Miguel, señalando un rincón del jardín. «Vamos a plantar unos tomates allí. Te enseñaré cómo elegir el mejor lugar». Mientras trabajaban juntos, Miguel comenzó a compartir historias de su juventud, de cómo aprendió a cultivar de su abuelo. Luis escuchaba fascinado, descubriendo una faceta de su padre que nunca había conocido. «Tu bisabuelo siempre decía que el secreto de un buen jardín está en hablarle a las plantas», recordó Miguel con una sonrisa nostálgica. «Decía que necesitan amor tanto como agua y sol». Luis miró a su padre con curiosidad. «¿Y tú crees eso, papá?». Miguel reflexionó por un momento. «Sabes, durante mucho tiempo dejé de creer en muchas cosas. Pero ahora pienso que tal vez el viejo tenía razón. Quizás no sean solo las plantas las que necesitan amor para crecer». Esas palabras resonaron profundamente en Luis, que comenzó a ver a su padre bajo una nueva luz. Este hombre, que durante años había sido una figura distante y amargada, ahora se transformaba frente a sus ojos, recuperando la vitalidad y la sabiduría que el dolor había ocultado. Una tarde, mientras regaban las nuevas plantas, Luis notó algo extraño. «Papá», dijo, su voz temblorosa de emoción, «¿acabas de mover el pie?». Miguel miró hacia abajo, confundido. «No, mijo, sabes que no puedo». Pero entonces lo sintió. Un leve hormigueo en los dedos del pie derecho. Tan sutil que casi podría haberlo imaginado, pero estaba allí, innegable. «Rosa», llamó Miguel, su voz temblando. «Rosa, ven rápido». Rosa corrió al jardín, alarmada por el tono de Miguel. «¿Qué pasa?». Creo que sentí algo en el pie», dijo Miguel, casi sin atreverse a creerlo. Rosa y Luis se miraron, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. El silencio que siguió estaba cargado de emoción, de posibilidades que hasta hace poco parecían imposibles. «¿Crees que sea?», comenzó Rosa, sin atreverse a completar la frase. Miguel negó con la cabeza, no queriendo alimentar falsas esperanzas. «No lo sé. Tal vez solo fue mi imaginación». Pero en su corazón, Miguel sabía que algo estaba cambiando. El jardín,
que una vez había sido símbolo de su vida pasada, ahora se convertía en testigo de un posible renacimiento. Esa noche, la cena familiar tuvo un aire de celebración contenida. Nadie mencionó directamente lo ocurrido en el jardín, pero había una energía diferente, una expectativa silenciosa que flotaba en el aire como el aroma de las flores recién plantadas. Antes de dormir, Miguel miró por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. Las pequeñas plantas, apenas visibles en la penumbra, parecían promesas de un futuro que hasta hace poco parecía imposible. Gracias, susurró al aire nocturno, sin saber exactamente a quién dirigía esa gratitud. Pero por primera vez en años, se fue a dormir con una sonrisa en los labios y una esperanza creciendo en su corazón, tan frágil y prometedora como las semillas recién plantadas en su jardín. El cambio había comenzado, sutil pero innegable. Y mientras Miguel cerraba los ojos, se permitió soñar con posibilidades que hace solo unas semanas habría descartado como imposibles. El milagro, pensó, quizás no era solo físico. Tal vez el verdadero milagro era este despertar del espíritu, esta renovación de la fe y la esperanza que, como las plantas de su jardín, comenzaba a florecer nuevamente en su vida. El sol de la tarde bañaba el jardín de los Sánchez, ahora rebosante de vida con flores multicolores y vegetales creciendo en ordenadas hileras. El aire estaba impregnado con el aroma dulce de las rosas y el olor terroso de los tomates maduros. Miguel, sentado en su silla de ruedas, podaba cuidadosamente un rosal, sus manos expertas moviéndose con una precisión que contradecía su condición física. El sonido del timbre de la puerta rompió la tranquilidad del momento. Miguel alzó la vista, sorprendido. No esperaban visitas ese día. «Yo voy», gritó Rosa desde dentro de la casa. Miguel la escuchó abrir la puerta y luego el murmullo de una conversación. Momentos después, Rosa apareció en el patio, su rostro una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «Miguel, mi amor, tenemos visita. Es el doctor Ramírez». El corazón de Miguel dio un vuelco. El doctor Ramírez era el neurólogo que lo había tratado después del accidente, el mismo que había pronunciado el veredicto final sobre su condición años atrás. «Buenas tardes, Miguel», saludó el doctor Ramírez, entrando al patio. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y una mirada amable detrás de sus gafas de montura gruesa. «Pasaba por el barrio y pensé en hacerles una visita. Espero no molestar». Miguel extendió su mano para saludar, notando lo fuerte que se había vuelto su apretón después de semanas trabajando en el jardín. «Para nada, doctor. Es un gusto verlo». El doctor observó el jardín con admiración evidente. «Veo que has estado ocupado, Miguel. Este jardín es impresionante». Miguel sonrió con orgullo, un sentimiento que había olvidado cómo se sentía. «Gracias, doctor. Ha sido terapéutico». Rosa trajo una silla para el doctor y le sirvió limonada fresca. Mientras conversaban sobre temas triviales, el doctor Ramírez observaba a Miguel con atención profesional. Notó algo en la postura de su paciente, una sutil diferencia en cómo sostenía su cuerpo. «Miguel», dijo el doctor, inclinándose hacia adelante con interés, ¿has notado algún cambio en tu condición últimamente? La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de tensión en el aire. Miguel miró a Rosa, quien asintió levemente, animándolo. «Bueno, doctor», comenzó Miguel, su voz temblando ligeramente, «la verdad es que, sí. He tenido algunas sensaciones en los pies. Hormigueos, a veces incluso creo que puedo moverlos un poco». El doctor Ramírez alzó las cejas, la sorpresa evidente en su rostro. «Eso es muy interesante, Miguel. ¿Te importaría si hago un pequeño examen?». Durante los siguientes minutos, el patio se convirtió en una improvisada sala de examen. El doctor realizó varias pruebas, tocando los pies de Miguel, pidiéndole que intentara moverlos. Para asombro de todos, Miguel logró mover ligeramente los dedos del pie derecho. «Esto es inusual», murmuró el doctor, una mezcla de confusión y asombro en su voz. Miguel,
según todos nuestros diagnósticos anteriores, esto no debería ser posible. Rosa, con lágrimas en los ojos, intervino. Doctor, hace unas semanas fuimos en peregrinación al santuario de Guadalupe. Desde entonces, Miguel ha estado diferente, más animado, y ahora esto. El doctor Ramírez asintió, pensativo. Entiendo. Pero debo ser claro, desde un punto de vista médico, no puedo explicar esta mejoría. La lesión de Miguel era severa y permanente. Un silencio pesado cayó sobre el jardín. El canto de los pájaros y el susurro del viento entre las plantas parecían amplificados en la quietud. Miguel, que había estado en silencio, finalmente habló. Doctor, sé que suena loco, pero creo que esto es un milagro. Sé que usted es un hombre de ciencia, pero... El doctor levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. Miguel, soy médico, sí, pero también soy un hombre que ha visto muchas cosas en mi carrera. No puedo explicar esto, pero tampoco puedo negarlo. Rosa, con la voz cargada de emoción, preguntó, ¿qué sugiere que hagamos, doctor? El doctor Ramírez se puso de pie, una expresión seria en su rostro. Sugiero que hagamos más pruebas, exámenes exhaustivos. No quiero dar falsas esperanzas, pero tampoco quiero descartar la posibilidad de una recuperación, por improbable que parezca. Mientras el doctor se despedía, prometiendo coordinar nuevos estudios, la familia Sánchez quedó sumida en un torbellino de emociones. La esperanza, esa frágil llama que habían estado alimentando cuidadosamente, ahora ardía con más fuerza, pero venía acompañada del temor a una nueva desilusión. Esa noche, después de que Rosa se durmiera, Miguel permaneció despierto, su mente un remolino de pensamientos y emociones. Miró por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. Las flores parecían brillar con una luz propia, como si guardaran un secreto. Virgencita, susurró Miguel, su voz apenas audible en la quietud de la noche, si esto es obra tuya, dame la fuerza para creer, para no perder la fe, pase lo que pase. En ese momento, sintió una calidez inexplicable recorrer su cuerpo, como si alguien hubiera respondido a su plegaria. Miguel cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, soñar con un futuro diferente. Los días siguientes fueron una mezcla de anticipación y nerviosismo. La noticia de la visita del doctor Ramírez y la posibilidad de una mejoría se extendió rápidamente por el vecindario. Doña Lupita y otros vecinos pasaban constantemente, ofreciendo palabras de aliento y promesas de oraciones. Luis, que había estado inusualmente callado desde la visita del doctor, finalmente habló una tarde mientras ayudaba a su padre en el jardín. «Pa», dijo, su voz cargada de emoción, «pase lo que pase con esos exámenes, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. De cómo has cambiado, de cómo no te has rendido». Miguel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Extendió su mano y apretó el hombro de su hijo. «Gracias, mi hijo. No habría podido hacerlo sin ustedes». Mientras padre e hijo continuaban trabajando en silencio, Miguel reflexionó sobre el camino que había recorrido. Desde la desesperación más profunda hasta este momento de esperanza cautelosa. Independientemente de lo que mostraran los exámenes, Miguel sabía que ya había experimentado un milagro, el milagro de la renovación del espíritu, de la fe redescubierta, del amor familiar fortalecido. El jardín, testigo silencioso de esta transformación, continuaba floreciendo, un recordatorio constante de que con cuidado, paciencia y amor, incluso de las situaciones más oscuras puede brotar nueva vida. El Hospital San Juan de Dios bullía de actividad cuando la familia Sánchez cruzó sus puertas. El olor característico a desinfectante y el sonido constante de monitores cardíacos llenaban el aire, trayendo a Miguel recuerdos de días más oscuros. Sin embargo, esta vez era diferente. Una mezcla de nerviosismo y esperanza palpitaba en su pecho. Rosa empujaba la silla de ruedas de Miguel, mientras Luis caminaba a su lado, su mano apoyada reconfortantemente en el hombro de su padre. Los tres avanzaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos y oraciones. ¿Estás listo, papá?, preguntó Luis, rompiendo el silencio cuando llegaron frente a la puerta del consultorio del doctor Ramírez.
Miguel respiró profundamente, asintiendo. Sí, mi hijo. Lo que tenga que pasar, pasará. El doctor Ramírez los recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad profesional y cautela. Miguel, Rosa, Luis, bienvenidos. Pasen por favor. Una vez dentro, el doctor comenzó a explicar el proceso. Miguel, hoy realizaremos una serie de pruebas exhaustivas. Quiero que entiendas que, independientemente de los resultados, esto no cambia el hecho de que has mostrado una mejoría inexplicable. Pero necesitamos ser cautelosos y no crear expectativas irreales. Miguel asintió, apretando la mano de Rosa. Lo entiendo, doctor. Estamos preparados para cualquier resultado. Las siguientes horas fueron un torbellino de exámenes, resonancias magnéticas que capturaban imágenes detalladas de su columna vertebral, electromiografías que medían la actividad eléctrica de sus músculos, pruebas de reflejos que buscaban respuestas en sus extremidades inferiores. Cada prueba parecía más larga y agotadora que la anterior. Durante una pausa entre exámenes, mientras esperaban en una sala, Miguel notó a una mujer joven llorando en una esquina. Sin pensarlo dos veces, le pidió a Luis que lo acercara a ella. Disculpe, señora, dijo suavemente. ¿Se encuentra bien? La mujer levantó la mirada, sorprendida por la interrupción. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Oh, acaban de decirme que mi hijo necesita una operación complicada. Tengo miedo. Miguel sintió una oleada de empatía. La entiendo. El miedo puede ser abrumador. Pero, ¿sabe? A veces, cuando todo parece perdido, es cuando los milagros ocurren. La mujer lo miró, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Usted cree en los milagros? Miguel sonrió, recordando su propia experiencia. Cada vez más. Y creo que la fe, sea en Dios, en la medicina, o en el amor de nuestras familias, puede mover montañas. Mientras hablaban, Miguel sintió algo extraño en sus piernas. Un hormigueo intenso, casi doloroso, que recorría desde sus muslos hasta la punta de sus pies. Trató de no mostrar su sorpresa, concentrándose en consolar a la mujer. Cuando regresaron para la última ronda de pruebas, Miguel mencionó la sensación al doctor Ramírez. El doctor frunció el ceño, intrigado. Interesante. Haremos una última prueba de sensibilidad. Para asombro de todos en la sala, Miguel no solo sintió el pinchazo en sus pies, sino que logró mover ligeramente su pierna derecha. El doctor Ramírez, visiblemente conmocionado, se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. Esto desafía toda explicación médica que conozco. Rosa, que había estado observando en silencio, habló con voz temblorosa. Doctor, ¿qué significa esto? El médico tomó un momento para recomponerse. Significa que estamos ante algo que la ciencia no puede explicar completamente. Los exámenes muestran una regeneración neural que, francamente, no debería ser posible dada la gravedad de la lesión original de Miguel. Un silencio cargado de emoción llenó la sala. Luis, que había estado conteniendo las lágrimas, finalmente dejó que corrieran por sus mejillas. Entonces, ¿mi papá podrá volver a caminar? El doctor Ramírez colocó una mano en el hombro de Miguel, su voz mezclando profesionalismo con una emoción apenas contenida. Miguel, no puedo prometerte nada. Pero lo que estoy viendo aquí, digamos que si antes las posibilidades eran nulas, ahora existe una esperanza real. Recomiendo que iniciemos un programa intensivo de fisioterapia. Miguel, abrumado por la emoción, miró a su familia y luego al doctor. Las palabras parecían atascarse en su garganta, pero finalmente logró articularlas. Gracias, doctor. Por no rendirse, por darnos esta oportunidad. Mientras salían del hospital, el atardecer pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos dorados y rosados. Miguel, sentado en su silla, miró hacia el horizonte, sintiendo como si viera el mundo con ojos nuevos. Rosa, dijo suavemente,
creo que es hora de volver al santuario. Tengo que dar las gracias. Rosa, con lágrimas de alegría en los ojos, asintió. Sí, mi amor. Iremos juntos. Luis, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Papá, ¿crees que esto es un milagro de verdad? Miguel miró a su hijo, una sonrisa serena en su rostro. Mijo, hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Llámalo milagro, llámalo fe, o llámalo el poder del amor y la esperanza. Lo importante es que nunca perdamos la capacidad de creer en lo imposible. Mientras la familia Sánchez se alejaba del hospital, un sentimiento de renovación y esperanza los envolvía. El camino por delante aún era incierto, lleno de desafíos y trabajo duro, pero ahora estaban preparados para enfrentarlo juntos, con una fe fortalecida y corazones llenos de gratitud. Esa noche, de vuelta en casa, Miguel miró por la ventana hacia su jardín. Las flores y plantas que habían cultivado juntos parecían brillar bajo la luz de la luna, como un símbolo de la nueva vida que estaba floreciendo no solo en el exterior, sino también dentro de él. Gracias, Virgencita, susurró al aire nocturno. Por esta segunda oportunidad, por la fuerza para creer de nuevo. Y mientras cerraba los ojos para dormir, Miguel sintió una paz que no había experimentado en años. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas de fe, pero estaba listo para enfrentarlos. Con su familia a su lado y una renovada creencia en los milagros, Miguel Sánchez se preparaba para el próximo capítulo de su extraordinario viaje. La mañana de la fiesta de la Virgen de Guadalupe amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. El santuario estaba repleto de fieles cuando la familia Sánchez llegó, mezclándose con la marea de peregrinos que fluía hacia la basílica. El aire vibraba con la energía de miles de voces que entonaban cánticos y oraciones. Miguel, en su silla de ruedas, avanzaba lentamente entre la multitud, empujado por Luis. Rosa caminaba a su lado, sosteniendo velas y un ramo de flores. El aroma dulce del copal y el sonido distante de los tambores aztecas creaban una atmósfera casi mística. Es increíble cuánta gente hay, comentó Luis, asombrado por la magnitud de la celebración. Miguel asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Así es, mijo. Todos vienen buscando algo, esperanza, consuelo, un milagro. Al acercarse al altar principal, Miguel notó a una niña familiar cojeando con muletas. Rosa, mira. Es Lucía, la niña que conocimos en la peregrinación anterior. Lucía y sus padres reconocieron a los Sánchez y se acercaron a saludar. La niña, con una sonrisa radiante, exclamó, «Señor Miguel. Mire, ya casi no necesito las muletas». Los padres de Lucía explicaron que, desde la peregrinación, la condición de su hija había mejorado notablemente. Miguel compartió su propia historia, hablando de las sensaciones recuperadas y los movimientos que ahora podía hacer. «Es un milagro», dijo la madre de Lucía, con lágrimas en los ojos. «La Virgencita nos ha escuchado». La misa comenzó, oficiada por el padre Alejandro. Su voz resonaba por los altavoces, hablando con pasión sobre la fe y los milagros cotidianos. A veces, dijo el sacerdote, los milagros no son eventos grandiosos y espectaculares. A menudo, son pequeños momentos de gracia, cambios sutiles que transforman nuestras vidas poco a poco. Miguel escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra resonaba en su alma. De repente, un hormigueo intenso recorrió sus piernas, más fuerte que cualquier sensación que hubiera experimentado antes. «Rosa», susurró, su voz temblando. «Algo está pasando». Antes de que Rosa pudiera responder, Miguel hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Lentamente, con gran esfuerzo, comenzó a ponerse de pie. Luis, al ver lo que sucedía, instintivamente extendió sus brazos para sostener a su padre. «Papá, ¿qué haces?». Pero Miguel ya no lo escuchaba. Con una determinación que parecía venir de otro mundo, dio un paso, luego otro. Sus piernas temblaban, pero lo sostenían. El dolor y el esfuerzo se reflejaban en su rostro, pero también una alegría indescriptible.
un murmullo de asombro recorrió la multitud. La gente comenzó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y se apartó, formando un pasillo humano. «Es un milagro», gritó alguien entre la multitud. Pronto, el grito fue coreado por cientos de voces. Miguel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, siguió avanzando paso a paso hacia el altar. Rosa y Luis lo seguían de cerca, entre asombrados y temerosos de que pudiera caer. Pero Miguel no caía. Cada paso era más firme que el anterior, como si una fuerza invisible lo sostuviera. El padre Alejandro, al ver lo que sucedía, interrumpió la misa y bajó del altar para encontrarse con Miguel. La multitud se había silenciado, observando con asombro la escena que se desarrollaba ante sus ojos. «Hijo mío», dijo el sacerdote, su voz cargada de emoción. «¿Qué estás sintiendo?» Miguel, jadeando por el esfuerzo, respondió: «Padre, siento que he vuelto a nacer». En ese momento, sus piernas finalmente cedieron y Miguel cayó de rodillas frente al altar. Pero esta vez, no era una caída de desesperación, sino un acto de profunda gratitud y reverencia. Extendió sus brazos hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe, su cuerpo temblando con sollozos de alegría y agradecimiento. La multitud, conmovida por lo que acababan de presenciar, comenzó a rezar y cantar. Algunos lloraban, otros se abrazaban. El ambiente en el santuario se había transformado en uno de júbilo y asombro. Rosa se arrodilló junto a su esposo, abrazándolo con fuerza. Luis, aún en shock, se unió al abrazo familiar. Los tres lloraban juntos, sus lágrimas mezclándose en un torrente de emociones indescriptibles. «Lo lograste, papá», dijo Luis, su voz quebrada por la emoción. «Realmente lo lograste». Miguel, aún de rodillas, levantó la mirada hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Gracias», susurró. «Gracias por no abandonarme, por darme la fuerza para creer de nuevo». El padre Alejandro, visiblemente conmovido, se dirigió a la congregación: «Hermanos y hermanas, hoy hemos sido testigos de algo extraordinario. Que esto nos recuerde que la fe puede mover montañas, que el amor puede sanar heridas, y que los milagros, grandes o pequeños, siguen ocurriendo entre nosotros». La noticia del milagro se extendió rápidamente. Periodistas comenzaron a llegar al santuario, buscando entrevistar a Miguel y su familia. Pero ellos permanecieron en silencio, absortos en su propio mundo de gratitud y asombro. Poco a poco, Miguel logró ponerse de pie nuevamente, esta vez con la ayuda de Rosa y Luis. Juntos, caminaron lentamente por el pasillo central de la basílica, seguidos por las miradas asombradas de los fieles. Al salir del santuario, el sol de la tarde bañaba la plaza con una luz dorada. Miguel se detuvo, cerrando los ojos y sintiendo el calor en su rostro. Por primera vez en años, sentía el peso de su cuerpo sobre sus propias piernas, el suelo firme bajo sus pies. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luis, aún aturdido por los eventos del día. Miguel abrió los ojos y miró a su familia con una sonrisa serena. «Ahora, mijo, volvemos a casa. Tenemos un jardín que cuidar y una vida nueva que comenzar». Mientras la familia Sánchez se alejaba del santuario, la multitud se apartaba respetuosamente, algunos tocando a Miguel como si buscaran ser bendecidos. El milagro que habían presenciado quedaría grabado en sus memorias para siempre. Esa noche, de vuelta en su hogar en Coyoacán, Miguel se sentó en el patio, rodeado por el jardín que había ayudado a revivir. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno, y el aroma de las flores llenaba el aire. «Gracias», susurró Miguel al cielo. «Por esta segunda oportunidad, por la fuerza para creer, por el amor de mi familia». Y mientras la noche avanzaba, Miguel Sánchez se preparaba para el próximo capítulo de su vida, sabiendo que cada paso que diera de ahora en adelante sería un testimonio del poder de la fe, el amor y la esperanza. Los meses siguientes al milagroso evento en el santuario de Guadalupe fueron un torbellino de emociones, desafíos y descubrimientos para la familia Sánchez. La noticia del milagro se había extendido rápidamente por toda la Ciudad de México y más allá, convirtiendo a Miguel en una especie de celebridad local. Sin embargo, para él y su familia,
cada día era una nueva aventura en redescubrir la vida y fortalecer los lazos que los unían. Una mañana soleada, Miguel salió al jardín sin su silla de ruedas, apoyándose en un bastón. El rocío de la mañana aún brillaba sobre las hojas y pétalos, creando un espectáculo de luz y color. Rosa lo observaba desde la cocina, una sonrisa de orgullo y amor iluminando su rostro. ¿Necesitas ayuda, mi amor?, preguntó, limpiándose las manos en el delantal. Miguel negó con la cabeza, sonriendo. No, mi vida. Quiero hacer esto solo. Lentamente, Miguel se arrodilló frente a un cantero de rosas, sus manos tocando la tierra húmeda. El aroma dulce de las flores lo envolvió, mezclándose con el olor a café que salía de la cocina. Lágrimas de alegría rodaron por sus mejillas mientras plantaba nuevas semillas. Es como volver a empezar, murmuró para sí mismo, sintiendo la textura de la tierra entre sus dedos. Luis, que regresaba de la escuela, se detuvo en la entrada del jardín, observando a su padre con una mezcla de asombro y alegría. El cambio en Miguel era evidente no solo en su capacidad física, sino en la luz que ahora brillaba en sus ojos. «Papá, ¿necesitas ayuda?», preguntó, acercándose y dejando caer su mochila en el suelo. Miguel levantó la vista, sonriendo a su hijo. «Claro, mijo. Ven, enséñame cómo has estado cuidando el jardín todos estos años». Padre e hijo trabajaron juntos en silencio por un rato, plantando, podando y regando. La conexión entre ellos, antes tensa y distante, ahora fluía naturalmente, fortalecida por las pruebas que habían superado juntos. De repente, un ruido de pasos apresurados llamó su atención. Era el padre Alejandro, que venía acompañado de un grupo de personas. Entre ellos, Miguel reconoció a Lucía, la niña que habían conocido en la peregrinación, ahora caminando sin muletas. «Miguel, Rosa», saludó el sacerdote, «espero no molestar. Hay algunas personas que querían conocerte». El grupo incluía a otras personas en sillas de ruedas o con diversas discapacidades, todas con esperanza en sus ojos. También había periodistas y un equipo de televisión, atraídos por la historia del milagro de Coyoacán. «Tu historia se ha extendido, Miguel», explicó el padre Alejandro. «Has inspirado a muchos a no perder la fe». Miguel, conmovido, se puso de pie con ayuda de Luis. «Yo, no sé qué decir. No soy nadie especial». Una mujer en silla de ruedas se adelantó. «Para nosotros lo eres. Nos has dado esperanza cuando creíamos que ya no había». Durante las siguientes horas, el jardín de los Sánchez se convirtió en un lugar de testimonios y oraciones. Miguel compartió su experiencia, enfatizando no solo el milagro físico, sino también la transformación espiritual que había experimentado. «El verdadero milagro», dijo Miguel, su voz cargada de emoción, «no fue solo poder caminar de nuevo. Fue recuperar la fe, el amor por la vida, la conexión con mi familia y mi comunidad». Los periodistas tomaban notas frenéticamente, las cámaras grababan cada palabra. Pero para Miguel, lo más importante eran las miradas de esperanza en los ojos de quienes habían venido buscando inspiración. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, el padre Alejandro sugirió una idea. «Miguel, Rosa, ¿qué les parecería si formáramos un grupo de apoyo? Un lugar donde las personas puedan compartir sus luchas y esperanzas». Rosa, que había estado escuchando en silencio, asintió con entusiasmo. «Me parece una idea maravillosa, padre. Nuestro jardín siempre estará abierto para quienes lo necesiten». En los meses siguientes, el jardín de los Sánchez se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Cada domingo, después de misa, personas de todas las edades y condiciones se reunían allí para compartir historias, rezar juntos y trabajar en el jardín. Miguel, aunque feliz con su recuperación, nunca olvidó los años de lucha y desesperación. Esto lo hizo especialmente empático con aquellos que aún enfrentaban desafíos. Se convirtió en un consejero, un amigo y un faro de esperanza para muchos. Un día,
mientras ayudaba a un joven en silla de ruedas a plantar un rosal, Miguel reflexionó en voz alta: «Sabes, a veces los milagros no son instantáneos. A veces son como este jardín, crecen lentamente, con cuidado y paciencia». El joven asintió, una chispa de comprensión en sus ojos. «Y supongo que todos podemos ser parte del milagro de alguien más, ¿verdad?». «Exactamente», respondió Miguel con una sonrisa. La historia de Miguel Sánchez se convirtió en leyenda en la Ciudad de México. Personas de todo el país viajaban para conocerlo, para tocar el jardín milagroso. Pero para Miguel, el verdadero milagro era la transformación que veía en las vidas de quienes lo rodeaban. Rosa inició un programa de terapia de jardín para personas con discapacidades. Luis, inspirado por la experiencia de su padre, decidió estudiar medicina, con el sueño de ayudar a otros a recuperar la esperanza. Esa noche, mientras la familia Sánchez cenaba en el patio, rodeados por el jardín floreciente, Miguel miró a Rosa y Luis con profundo amor y gratitud. «Gracias», dijo simplemente, «por no perder la fe en mí, incluso cuando yo la había perdido». Rosa tomó su mano. «Somos una familia. Estamos juntos en las buenas y en las malas». Luis, ahora un joven maduro, añadió: «Y ahora somos parte de una familia aún más grande, papá. Mira todo lo que has construido aquí». Miguel asintió, mirando alrededor del jardín que una vez había sido símbolo de su desesperación y ahora era un faro de esperanza para muchos. «La vida es un milagro constante», reflexionó. «Y cada día es una oportunidad para ser parte de ese milagro». Mientras el cielo se llenaba de estrellas, la familia Sánchez permaneció en silencio, agradecidos por el viaje que habían recorrido y emocionados por el futuro que les esperaba. El jardín, testigo silencioso de su transformación, continuaba floreciendo, un recordatorio constante de que con fe, amor y perseverancia, incluso los sueños más imposibles pueden hacerse realidad. Y así, en un pequeño rincón de Coyoacán, el milagro de Miguel Sánchez seguía creciendo, extendiéndose como las raíces de las plantas que cuidaba con tanto amor, tocando vidas y sembrando esperanza en corazones que, como el suyo una vez, habían olvidado cómo creer. Fin.